Estimados, muy buenas tardes. Gracias por conectarse al webinar del día de hoy, Operaciones Logísticas y Transporte Post-COVID-19. Mi nombre es Alberto Cuquín y soy director general de la revista Logista. En esta oportunidad tendremos como speaker a Esteban Vargas. Él es director del Comité de Supply Chain de AmCham y también es gerente central de operaciones de Dinet. Les cuento la dinámica del webinar de hoy. En unos segundos los dejo con Esteban y mientras dura su ponencia pueden dejar las preguntas a los que estén conectados en Zoom en la sección de preguntas y respuestas y los que están conectados vía Facebook en los comentarios y luego se las retransmito a Esteban. Nada más que decirles buenas tardes, Esteban. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. ¿No? Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Les agradezco bastante, ¿no? Bueno, esta es una presentación que está bastante enfocada a la realidad que estamos viviendo prácticamente, no Perú, sino el mundo realmente. Cada día es una noticia nueva, ¿no? No sé si buenas en algún momento y malas por otro lado, más que todo prácticamente por la letalidad por la alta letalidad que estamos teniendo a nivel mundial y en Perú, obviamente, fuertemente. Les traigo una presentación enfocada a cómo tenemos que prepararnos nosotros en las operaciones y en el transporte, ¿no? En plena crisis y qué debemos atacar. Voy a compartir la presentación, denme un segundo. Me comentan si se puede ver ya. Sí, sí se ve. Solo falta que lo pongas en modo presentación. Ya, ahora sí. Perfecto. Ok. Este es un poco, qué se nos viene? ¿No? ¿Qué desafío tenemos que afrontar en esta crisis? ¿No? ¿Cómo enfrentar las operaciones en tiempo de crisis? ¿Y qué cambio de mentalidad debemos tener para ejecutar? Porque de verdad que es una experiencia bastante nueva, ¿no? Que realmente no lo tenía, nadie lo tenía presupuestado ni pensado en el año 20, ¿no? Este año 20 va a ser un año muy recordado para todos los sectores, ¿no? Incluyendo el sector que es eje de los éxitos de muchas empresas comercializadoras, ¿no? ¿En qué contexto estamos? Estamos en un contexto de COVID-19. Antes, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué vivíamos antes? Vivíamos prácticamente restaurantes, supermercados, centros comerciales, oficinas. Esa era un poco la realidad que vivíamos. ¿Y hoy cómo es? Prácticamente los restaurantes, aunque ya han abierto prácticamente, pero obviamente con un aforo bastante pequeño, las oficinas prácticamente paran literalmente vacías, no van ahorita trabajadores y si van son pero muy contados. Supermercados, realmente muchos van muy tempranito, tratan de no ir en un momento donde se pueda tener mayor afluencia, un aforo grande, aunque igualito se controla prácticamente el ingreso y salida de personas, y los centros comerciales exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué se tenía en este contexto, en el antes y en el hoy? Teníamos nosotros planes de contingencia, teníamos planes de continuidad de negocio, plan de recuperación de desastres. Prácticamente todas las empresas tenían eso, por lo menos las empresas que estamos brindando un servicio de operaciones, un servicio de supply, ¿no? a clientes. Y es más, y nuestros clientes todos tenían planes, pero teníamos planes para el COVID-19, realmente no existía, no había nada. No había forma de cómo plantearnos ese momento. Me acuerdo que al inicio empezábamos a hacer prácticamente unas correcciones muy rápidas, pero que todavía no tenían cierta estructura. De ahí poco a poco el Perú, ¿no? Empezó a estructurar un poco cómo deberían prepararse las empresas,
¿no? Para poder reiniciar la reactivación de las operaciones, de los negocios, ¿no? Y eso fue poco a poco. Ahorita ya se podría decir que está un poquito más estructurado, pero fue durísimo. Estoy seguro que muchas personas que me están escuchando afirman un poco lo que digo. Esta de acá es, ¿qué está sucediendo en el contexto del COVID-19? Primero, una fase temprana, ¿no? Una fase de crecimiento donde están ubicados un poco los países y casi la tendencia no se ha movido. Mira, esta información de acá es la fuente de una empresa que nos ayuda a nosotros a trabajar proyectos, una consultora PSG, es una consultora con mucha experiencia. Me compartió esta lámina de acá que la vi muy interesante y realmente la realidad era la que vivimos, solo que Perú creo que ha cambiado un poco su posición, ¿no? Y la desaceleración, si bien se debería tener esta evolución hacia abajo, aunque no todos exactamente se está dando como se ve en el gráfico, ¿no? Y lo que se dijo que era una evolución de 5 fases. Yo no sé si va a ser 5 fases, posiblemente es más. En algunos países va a ser más, otros menos, ¿no? Pero esa es la realidad que vamos a vivir, ¿no? Y obviamente, ¿qué trae todo esto? Trae un cambio de hábitos. Los hábitos de los consumidores no van a ser los mismos. Ya lo estamos viviendo. El comercio electrónico, antes de la cuarentena, antes de la pandemia, el comercio electrónico en algunos países había prácticamente un nivel de penetración bastante importante, pero en Perú, por ejemplo, nuestra realidad no era tan potente, no era tan fuerte. En cambio ahora, prácticamente todo el mundo tuvo que reconvertirse, hasta las empresas que tenían las mejores cadenas de abastecimiento, que no tenían prácticamente un canal de comercio electrónico, tuvieron que reconvertirse y ponerse a trabajar para tratar de brindar ese servicio y llegar al consumidor final. Fue un trabajo durísimo y fue un trabajo de muy rápida creación, innovación e implementación. Los cursos y una cierta cantidad de hábitos que estamos acostumbrados de alguna forma a consumir, ahora lo consumimos de una manera distinta. Entonces hay un crecimiento, cambio de hábitos distinto. Ahora, algunos impactos que trae todo esto. Primero, la cadena de abastecimiento. Estamos ahorita en un webinar relacionado a cadena de abastecimiento en esta crisis. Primero, tenemos que revisar la cadena, ¿no? ¿Qué cosa está cambiando en la cadena? ¿No? ¿Cómo tenemos que abastecer a los puntos de venta? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿De igual forma? No, va a cambiar. Lo segundo es, oye, el trabajo, ¿cómo va a ser? Definitivamente es personas, ¿no? Que las operaciones tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a la supervisión, tenemos que tener presencia para seguir liderando, pero muchos están liderando de su casa también, están gobernando de su casa a los equipos. Entonces es un trabajo bastante complejo, ¿no? Aunque ya poco a poco la gente ya se viene acostumbrando, ya como que ya se va dando cuenta que sí se puede hacer, ¿no? Obviamente las herramientas tecnológicas ayudan muchísimo, ¿no? Y esa es una realidad. Entonces el teletrabajo es algo que ya se va a quedar por un buen tiempo, ¿no? Lo otro, la automatización, ¿no? La forma de cómo nosotros empezamos a automatizar los procesos, la forma de cómo consumimos, empezamos a comprar de una manera distinta ahora. La comercialización, ¿no? Cómo empezamos a atender, cómo empezamos a comunicarnos con los clientes. Ya los clientes decimos, antes nos reuníamos, íbamos a sus oficinas, ellos venían, y ahora es pura negociaciones prácticamente virtuales, ¿no? Y ese es algo que se va a seguir manteniendo, y obviamente los resultados de lo que traiga esta atención tiene que mostrarse digitalmente, ¿no? Y obviamente el medio ambiente, ¿no? Tenemos que, obviamente, asegurar que todos los productos que lleguen a los consumidores, ya sea a un canal, a un B2C, a un consumidor, o ya sea a un
un retail, a un canal moderno, un canal tradicional, tenemos que obviamente velar por la salud y la seguridad de los trabajadores que entregan y de los que están recibiendo. Algunos desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos teníamos antes del COVID? Teníamos un desafío de la oferta de transporte, era una oferta bastante importante, había bastante oferta de transporte, había oferta de espacios inmobiliarios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema del COVID, se impidió, por ejemplo, el flujo normal de todos los contenedores que venían de importación, eso que simplemente se pudo aguantar unos días nada más, si no me equivoco, no más de una semana, hasta que tuvieron que abrir el flujo natural de toda la importación, pero eso que creó, porque no había canal de salida, no había canal de venta, no estaban abiertos los supermercados, ni los mayoristas, ni los distribuidores, tuvieron que aumentar espacios de almacenamiento. O sea, la oferta antes del COVID, la oferta de espacios, había bastante espacio. Ahora los espacios se van tomando por toda esta realidad. Lo otro es la coyuntura latinoamericana. Vivíamos una coyuntura y ahorita la coyuntura ha cambiado porque todo el mundo está pensando en la crisis, ¿no? Lo otro, la oferta tecnológica, era una oferta que estaba siempre trabajando a su ritmo, ¿no? Pero eso ha cambiado también, ¿no? Entonces ahí viene un poco los cambios que está sucediendo. En lo que respecta a la coyuntura política, bueno, Perú siempre vivió coyuntura política y los otros países también estaban viviendo coyunturas políticas importantes, ¿no? El tema de la infraestructura de carreteras, creo que nosotros lo seguimos viviendo. Obviamente, si estábamos parados, podíamos aprovechar para ir cambiando algunas cosas, pero la crisis ha sido tan fuerte en el país que estábamos un poco enfocados prácticamente a cuidar la salud de todos los peruanos, ¿no? La visibilidad y la trazabilidad era algo que estaba mejorando muy de la mano con el crecimiento tecnológico, más o menos sosteníamos que estamos teniendo, y el par impar que se implementó bien bacán, pero al final eso cambió también. Entonces ahí, ¿no? Hubieron algunas apreciaciones que yo creo que se dieron en este momento, ¿no? Pero, obviamente, nosotros tenemos que tener un desafío importante para poder reactivar las operaciones. Uno es resolver los temas sanitarios. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Primero, cómo vamos resolviendo los temas dentro de las operaciones, a la entrega, ¿no? Con el toque de queda, que ahora los domingos se suma, ¿no? El distanciamiento entre las personas dentro del trabajo, todos los controles, los protocolos, el triaje, o sea, toda esta forma de cómo empezamos a velar que las cosas se vayan manteniendo y no tengamos más infectados, ni hagamos las cosas de manera inconsciente o fuera de las políticas de la empresa o obviamente de lo exigido por el gobierno. Tenemos que respetar todo. Entonces, la reactivación de las operaciones viene con resolver temas sanitarios. El segundo es reintegrar a las personas a las empresas, ¿no? Muchas empresas vienen reactivando poco a poco a su personal a las operaciones, pero obviamente esa reactivación no es como antes, no es que se sientan juntos, los baños tienen que estar, los vestuarios tienen que ser más amplios, tienen que estar separados, las mesas, los proveedores que vienen a dar servicio a las operaciones tienen que tener un comedor aparte. Obviamente todo el control de ingreso es mucho más complejo, o sea, y la gente tiene que confiar de que cuando vas a las operaciones, no te vas a enfermar. Va bien en el trabajo. Creo que he visto muchas empresas que he estado visitando en todos estos 6 meses que hemos estado todos metidos en esta realidad, ¿no? He visto que han puesto muchos controles y creo que la gente está segura de ir a trabajar, ¿no? De sentirse seguro, ¿no? Tenemos que darle seguridad a los trabajadores para que vayan a hacer bien el trabajo y obviamente empezar a cambiar mucho más la cultura del lavado de manos, la cultura del distanciamiento, la cultura de respetar, de no quitarse la mascarilla, ¿no? De respetar todos los temas. O sea, el nivel de trabajar en la confianza
de las personas tienen que confiar en la empresa y obviamente si eso sucede, los clientes van a confiar en el servicio que están recibiendo en este caso. Otro es aceptar las oportunidades y necesidades de los clientes. Los clientes, ¿qué está sucediendo? ¿No? Para generar confianza en la cadena. Los clientes están exigiendo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que esto va a costar un poquito más, pero quiero que consideres esto, quiero que me mantengas el costo, el nivel de servicio no puede bajar y tenemos que empezar a, ¿qué cosa? A crear formas distintas para empezar a brindar un servicio, ¿correcto? Con valor, ¿no? Posiblemente con algo del costo más relacionado por el costo de tener todo un sistema de prevención, ¿no? Pero obviamente el cliente lo que está esperando es que que nosotros aseguremos, ¿no? Las operaciones aseguren el nivel de servicio y la generación de valor en el día a día, prácticamente. Lo otro es empezar con la transformación. ¿Qué nos ha traído esta crisis? Esta crisis lo que nos ha traído es que tenemos que empezar a transformar las operaciones. Ya las operaciones que teníamos, como lo hacíamos antes, posiblemente estaban muy bien, pero ahora tenemos que empezar a transformar. Las operaciones tienen que ir mutando para hacerlo de una manera distinta, ¿no? Para poder generar valor, no solamente al cliente, sino también al negocio, porque en muchas empresas, ustedes bien saben, vemos las noticias, escuchamos realmente lo que dicen prácticamente en los noticieros y hay muchas empresas que han quebrado, ¿no? Medianas, ¿no? Empresas, pequeñas empresas, y obviamente tenemos que hacer distintas. Muchas otras obviamente se han reconvertido y han salido a flote y se han mantenido. Entonces, así como empresas de diferentes tamaños han tenido que cambiar. Y al final de la presentación les voy a presentar algunos casos de empresas muy grandes, de cadenas muy fuertes que han hecho cambios bastante radicales, ¿no? Para lograr esto, ¿qué debemos evaluar? Uno, primero, el personal, ¿no? Resolver la capacidad del personal, o sea, ¿qué significa? De que nosotros vamos a tener personal que se va a enfermar. O sea, eso es algo que no vamos a poder evitarlo. Lo que podemos hacer es tratar de minimizar. Entonces, tenemos que tener personal para soportar las operaciones. Tenemos que tener un personal backup, tenemos que tener personal en banca, tenemos que tener un sistema en el cual si se enferma alguien, tenemos que ver cómo reponerlo, porque tenemos que tener la dotación para continuar, porque vamos a tener personal contagiado. Eso no vamos a poder evitarlo. Y si alguien lo evita, excelente, pero por lo menos de lo que estoy viendo en estos últimos 3, 4 meses, ¿no? Después que abrieron un poco las restricciones, ¿no? Y se abrió de manera importante y de ahí hemos tenido que nuevamente volver parcialmente a lo que se tenía antes, al toque de queda que teníamos más rígido, ¿no? Obviamente creció un poco el nivel de contagio, ahorita se está conteniendo, pero hablando de las operaciones, vamos a tener gente contagiada, pero para esa gente contagiada tenemos que tener un plan, ¿no? Nosotros le decimos, por ejemplo, acá en donde yo trabajo, en DINET, tenemos anillos de control en la cual vamos reemplazando, es como tener un personal de banca bien coordinado con el cliente, tenemos gente que está en su casa, gente que está trabajando, entonces se enferma uno, entra el otro, y vamos un poco tratando de mantener la dotación, ¿no? Eso tiene algún costo implícito ahí, pero tratamos de ir manejando, porque así como hay gente que se enferma, hay gente que sale de la cuarentena y puede volver a entrar después, obviamente, del control del reingreso que tiene que hacer la compañía. El segundo punto es la parte del liderazgo. A veces lo que he estado viendo de que muchos de los gerentes, muchos de los subgerentes a veces están en su trabajo liderando y si no tienen ningún problema de salud y no son personal de riesgo, obviamente tienen que ir a las operaciones a supervisar, posiblemente con una frecuencia distinta, pero tiene que haber presencia, no tiene que estar ahí en los puntos de entrega, en las operaciones de centro de distribución, en las operaciones de cross-dock, que tienen que estar
presentes. La gente tiene que ver que están ahí, que todos somos un puño para sacar adelante estas operaciones. Entonces es bien importante. Y el otro es que trabajar mucho en la resiliencia, ¿no? Porque esta crisis genera cierta frustración en los trabajadores y en el mismo líder también. Yo he visto gente que estaba agotada, cansada, ahorita se podría decir que ya está un poquito más manejable, pero cuando recién arrancó, había muchas variables que se tenían que tener para poder planificar las operaciones hacia adelante. Era complejo realmente. La planificación básico para poder asegurar los recursos, todos los recursos, no solamente el personal, sino todos los recursos y obviamente atender las nuevas capacidades, aunque al inicio la necesidad era baja, pero ahorita ya viene aumentando poco a poco, no a los niveles de antes de la crisis, pero sí tenemos que estar viendo permanentemente cómo se va desenvolviendo la cadena. Una de las cosas que hemos visto que veo prácticamente es que todo lo que es las categorías de productos han cambiado un comportamiento distinto. O sea, hay categorías que tienen un comportamiento distinto a lo que tenían antes de la crisis. ¿Qué quiere decir? Que hay productos que antes eran C y que rotaban y tenían una rotación más lenta, y ahora esos productos C son productos A y los A son productos B o C. Entonces ha cambiado ese comportamiento, y eso que implica que tenemos que planificar y ver cómo empezamos a atender esa nueva demanda, esa nueva necesidad ahorita de los puntos de venta, ¿no? Otra de las cosas son los protocolos, ¿no? Tenemos que estar atrás de cumplir todos los protocolos, ya sea en el centro de distribución, ya sea en la entrega. En el delivery es la parte bastante delicada. Ahí está bastante delicada. Y si son empresas que subcontratan el servicio, si son empresas propias que tienen sus camiones, sus trabajadores, creo que, no digo que es sencillo, pero es un poquito más fácil de poder entrenar cuando es personal netamente suyo. Pero cuando es personal que es subcontratado, tenemos que hacerlos parte del sistema, ¿no? Ahora el sistema de protocolos tiene que ser parte, y entonces tienen que hacer comités, correcto, con todo el equipo de empresas que hacen la última milla, o empresas que hacen el servicio de entrega a canal de venta, para ponerlos todos en la misma sintonía, y que tienen que respetar, y una de las cosas, medir permanentemente que están cumpliendo, ¿no? Medir que están asegurando el protocolo de entrega, el protocolo de estiva, el protocolo de prácticamente de entrega de documentación, etcétera, etcétera. O sea, el protocolo de limpieza de las unidades. Es bien importante todos estos puntos relacionados a la entrega del producto. Otra de las cosas es los procesos. Los procesos tienen que reevaluarse. Láminas anteriores comenté que tenemos que revisar toda esta parte de acá. Todos los eslabones de la cadena se tienen que ajustar a una nueva realidad, ¿no? Y esa parte de ahí no puede dejarse de lado. Tienen que revisarse todo lo que se viene haciendo ahorita, proceso por proceso, tienen que revisarse de manera detallada, ¿no? Para ver qué tenemos que ajustar. Lo otro es el nivel de servicio. No podemos perder valor, el nivel de servicio no puede caer, el cliente lo que espera es que se mantenga el nivel de servicio y no caiga. Entonces tenemos que empezar a hacer cosas un poquito distintas, que están muy de la mano a la parte de los procesos y la tecnología, que a veces acompaña también a poder asegurar los niveles de servicio, ¿no? Lo otro es revisar los contratos. Acá hay una parte interesante. Cuando vemos el tema de los contratos, no solamente los contratos con los clientes, sino los contratos con los proveedores, porque pueden haber ciertas definiciones, ciertas cláusulas que no acompañan a una nueva oportunidad para encontrar de alguna u otra manera formas colaborativas de poder atender, ¿no? Formas colaborativas de poder unirse, ¿no? Y para eso hay que revisar contractualmente qué dice, o colocar nuevas cláusulas para tratar de integrarse y ver una cadena colaborativa, porque la cadena colaborativa lo que nos va a ayudar, correcto, es a mejorar los costos de la cadena. Y eso es lo que estamos esperando, por lo menos en lo que resta del año y posiblemente el próximo año. Entonces empezar a ver todos los temas legales
en esta evaluación. Otra de las cosas es la optimización, ¿no? Tenemos que empezar a simplificar las cosas, ¿no? Simplificar todos los procesos de back office, ¿no? Para tratar de ser más ágiles. Un poco es ir a la digitalización de las operaciones de back office, ¿no? Y también en la parte del front, también tenemos que empezar a hacer ciertos ajustes ahí para poder ser más óptimo. Y en la optimización siempre nos trae ahorros. Para eso, obviamente, nos apoyamos en qué cosa, en la innovación, en la reconversión, en la disrupción, ¿no? Que siempre nos traemos ideas, ¿no? Salen ideas para empezar a buscar ser más óptimos en el costo de la cadena. Lo otro, los modelos colaborativos, ¿no? Que lo que permite estos modelos colaborativos es obviamente la eficiencia y la calidad del servicio en la cadena, o sea, empezar a trabajar. Hay muchas empresas, por ejemplo, que no se unían a un marketplace, empresas, cadenas grandes que decían, ¿para qué me uno a un marketplace? Por ejemplo, hablando de e-commerce. En cambio, ahora lo ven como que es clave, pues entonces ahora se empiezan a unir y no solamente unir a través de un email, a través de un WhatsApp, sino se unen, se integran entre sistemas, se están integrando entre sistemas para tratar de ser más eficiente en el flujo de la información. Y eso ayuda a generar alianzas, no solamente para vivir la realidad del hoy, sino alianzas hacia adelante, hacia el futuro. Y el cambio de mentalidad, importantísimo para tratar de permitir, ¿no? Que las cosas que se hacían antes, ¿correcto?, pueden cambiar. Y ese cambio de mentalidad depende mucho de los líderes, las personas que están liderando, gobernando la cadena de abastecimiento, porque acá se necesita mucho prácticamente la concentración y el cambio permanente de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y para eso, obviamente, se necesita mucha disciplina, ¿no? Se necesita que se trabaje mucho con el equipo, la resiliencia de que las cosas van a salir de una manera distinta, trabajar en la motivación del equipo, en la gestión del tiempo, porque ahora trabajar aunque no lo crean, en teletrabajo, muchas personas a veces trabajan en teletrabajo, me cuenta que trabajan hasta las 10 de la noche, creo que más que cuando iban al trabajo físicamente, ¿correcto? Y obviamente ir siempre viendo las oportunidades para ir desarrollando ideas e ir entregando al equipo forma de hacer las operaciones más eficientes. Otra de las cosas es que la velocidad en la ejecución. Si nosotros tenemos ya todo lo que les he comentado, cualquier idea, cualquier mejora, tenemos que ser rápidos. Ahí el proceso tradicional de planeamiento, análisis, diseño, programación y pruebas y puesta en marcha, que eso duraba un buen tiempo, ahora tenemos que ir, obviamente, a una metodología ágil. Tenemos que ser rápidos. ¿Por qué? Porque primero que el consumidor lo exige así, lo otro, la crisis lo exige así, el negocio lo exige así, entonces tenemos que ser rápidos. Rápidos para implementar. Creamos y vamos implementando, ¿no? Una de las metodologías es el producto mínimo viable, que muchas empresas, que lo voy a comentar, han hecho. Hicieron algo muy pequeñito, lo lanzaron y en el tiempo vamos mejorando. Producto mínimo viable, eso es lo que están haciendo muchas empresas en Perú, lo están haciendo de una manera ágil, realmente, usando metodología ágil. Sin dejar de lado, ¿qué cosa? De cómo competimos, porque al final, yo les cuento todo este tema de acá, ¿no? Tenemos que transformarnos optimizando, digitalizando, sin perder el liderazgo, trabajar bien con los equipos, pero en la parte de cómo competimos, ¿no? Obviamente sin descuidar el costo, sin descuidar la diferenciación cuando brindamos un servicio al cliente y obviamente trabajar con algunos clientes su negocio nicho, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de cómo competimos. Cada uno compite de una manera distinta. Eso no podemos dejarlo de lado. Todo lo que hacemos en este marco.
a lo largo de la cadena de abastecimiento, en todos los servicios que se brindan. Ese es clave. Cada eslabón tiene una realidad. ¿Para qué? Porque tenemos que añadir valor a los clientes. Valor en cada cosa que nosotros vamos implementando, tenemos que estar generando valor. Y obviamente los nuevos valores para empezar a ser ágiles, o sea, trabajar en la innovación, en la disrupción, en la reconversión, en los modelos colaborativos, en la mentalidad de cambio. Tenemos que empezar a añadir a la lámina anterior, tenemos que añadir nuevos valores. Algunos casos de transformación que se han dado, ¿no? Esta es una lámina, ¿no? de PSG, ¿no? De la empresa Wolf Foods, ¿no? Implementó en plena pandemia, en mayo, un dark store en Estados Unidos, prácticamente para poder atender a sus clientes, pero lo hizo muy rápido, reconvirtió prácticamente el espacio que tenía, que era una tienda donde la gente iba a comprar, lo reconvirtió en un dark store, ¿no? Y eso obviamente solucionó la necesidad de los clientes. Otros son esta idea de acá de Holanda, ¿no? En la cual son un restaurante que lo empezaron a hacer como especie de cabinas, ¿no? Para que la gente vaya a cenar o a almorzar, ¿no? De una manera separada, y eso permite la continuidad del negocio, que es un poco lo que se necesita ahora, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, lo que se dio es un D2C, ¿no? Una máquina de venta que se colocó en un espacio, en una residencial, en hospitales, en la cual uno puede ir a comprar prácticamente una especie de bodeguita pequeña, pero es prácticamente de servicio, ¿no? De servicio, ¿cómo se llama? De servicio de venta unipersonal, ¿no? Y es un modelo unicanal porque todo está integrado prácticamente con el que abastece este punto de venta, ¿no? Y obviamente empresa como ReHappy es una empresa bastante conocida, ¿no? Transformó prácticamente los roles de su equipo, ¿no? Actividades de revendedores, o sea, no solamente es otro tipo de actividades relacionadas a las láminas anteriores, sino reconvertir roles. También es una forma de transformarse de una manera rápida para la continuidad prácticamente del personal, ¿no? En Perú, ¿no? Obviamente sin dejar de lado la velocidad de la transformación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a San Fernando, a Aje, a Tambo, a Miniso, ¿no? Que empezaron a reconvertir un poco sus cadenas, ¿no? O sea, por ejemplo, Aje tuvo que crear su WhatsApp, ¿no? San Fernando creó una cadena para llegar al consumidor final, ¿no? Igualito Procter, ¿no? CBC hizo lo mismo, ¿no? La gente de Tambo se unió con Ripley para tratar de, o mejor dicho, Ripley utilizó en este caso a Tambo para poder tener un punto de abastecimiento, ¿no? A sus clientes. Los clientes de Ripley van a recoger sus productos en Tambo, Tambo les da un espacio, ¿no? Y obviamente gana Tambo, gana Ripley, todos ganan, ¿no? Es un pick and collect, ¿no? Lo que han hecho ahí Ripley con Tambo. Linio obviamente no tenía nada de marketplace, no tenía una forma de cómo llegar al consumidor final. Ellos tenían sus tiendas físicas, pero sus tiendas físicas no llegaron a aperturar de una manera rápida, tuvieron que entrar al e-commerce y ahorita están bastante contentos con esta forma de llegar al cliente, al consumidor final, ¿no? De la mano con Linio, de la mano con Ripley y con Mercado Libre, ¿no? Otras empresas mucho más grandes que tienen cadenas de abastecimiento mucho más potentes, como por ejemplo Arcan Continental, CBC y Gloria, ¿no? Ellos obviamente cadenas fuertísimas, ¿no? Todo el mundo las conoce, estas empresas, y tuvieron que obviamente trabajar en todo lo que es atención al consumidor final, tuvieron que crear una pasarela de pagos para llegar al consumidor, ¿no? Y ver la forma de cómo aliarse con los marketplaces
aunque yo sé que ahorita ya están viendo soluciones propias, pero al inicio tuvieron que crear esas alianzas para poder justamente seguir generando valor para el negocio y obviamente generar valor para el cliente final, ¿no? Entonces, generar valor para el cliente es algo que nosotros no podemos dejar de ver, ¿no? Tenemos que ser muy competitivos, seguir siendo competitivos, ¿no? Y esta es una ecuación que tenemos que mantenerla todo lo que estamos en supply. Tenemos que ser bastante exigentes con generar valor permanente a los clientes, en cada uno de los eslabones, en cada uno de las cadenas que cada uno maneja, ¿no? Algunas conclusiones de esta presentación, ¿no? Es, primero, los desafíos que estamos viviendo son oportunidades para ir mejorando siempre, pero esto no es por causa del COVID, es una razón de ser de los que están en cadena de abastecimiento. Siempre tenemos que estar exigiéndonos en encontrar mejores oportunidades, ¿no? Debemos crear y ser ágiles en implementarlo. Si nos dormimos, ¿no? Vamos a perder oportunidades, o vamos a perder clientes, o vamos a dejar de ser competitivos si salimos del mercado. Y lo último, no esperar, ¿no?, que la experiencia del cliente se vea afectada. O sea, nosotros tenemos que estar siempre, ¿no?, mejorando la experiencia del cliente en el tiempo, ¿no? El cliente tiene que recibir el mejor servicio, bien enfocado, toda la cadena tiene que estar bien enfocada al cliente. Y cuando el cliente está con una mejor experiencia de servicio, costo. Nunca prácticamente uno primero y el otro después. Los dos van bien de la mano, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que quería responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por tan brillante exposición. Tenemos algunas preguntas que nos han estado llegando, te las voy retransmitiendo. A ver, Ok. vamos en orden. La primera pregunta es, para el personal que se contagia, mencionaste contar con un backup de personal. Sin embargo, ello para empresas medianas y pequeñas es muy complicado, más aún por la disminución de ingresos económicos. ¿Qué otra opción sugieres? Ok. A ver, lo que nosotros hemos hecho, de verdad, es una experiencia que la tuvimos que implementar nosotros, primero es el nivel de consumo de la cadena, o sea, del cliente en este caso, el volumen de abastecimiento, ¿es el mismo o ha bajado? Si el volumen ha bajado, entonces definitivamente hay personal, ¿no? No necesita todo el personal para poder abastecer. Entonces, obviamente lo que se puede hacer es tratar de contar con una parte del personal para que pueda trabajar, y un pequeño personal puede quedarse en banca, pero no trabajar con el 100%, sino una parte trabaja y una parte en banca. Y cuando digo en banca no es que tengamos todo el equipo, o sea, la mitad del equipo en su casa y la mitad del equipo trabajando. Lo que tenemos que encontrar es la tasa prácticamente de ausente, la tasa de contagio, la tasa ausente. Con esa tasa empiezas a plantear cuántas personas necesito tener en casa o tener en backup, ¿no? Ese es un poco lo que se ha hecho, ¿no? Y estamos hablando de empresas medianas, estamos hablando de empresas, a veces puede ser una o dos personas, y con eso lo puedes mantener, ¿no? Lo que sí tenemos que proteger ¿proteger a quién? Al personal que está más expuesto a un contagio. Por ejemplo, personas que hacen recepción, personas que hacen el delivery, a esos, por ejemplo, yo los sobreprotejo. O sea, le pongo su mascarilla y le pongo su casco protector, su máscara adelante, para protegerlos, y obviamente estamos haciéndole seguimiento que cumplan los protocolos de salubridad, ¿no? Esa es una de las cosas. A la gente que está más en contacto con el virus, en este caso, ¿no? El personal que está dentro del centro de distribución o dentro de los almacenes, si bien están más protegidos, aunque nosotros no sabemos después qué pasa después que salen del trabajo, ¿no? Ahí pueden estar más expuestos, pero bueno, ese es algo que no vamos a poder evitar, ¿no? Sí. Perfecto. Otra pregunta que nos ha llegado es, ¿cómo mantener las tarifas? Mencionaste en un momento de tu presentación que había que mantener algunas tarifas. ¿Cómo mantener las tarifas si hay un gasto adicional para la implementación de las medidas de bioseguridad? Sí. A ver, definitivamente las tarifas se van a poder mantener
¿no? En el sentido de encontrar optimización en los procesos. Si nosotros encontramos alguna mejora en los procesos, va a poder compensar este incremento del costo. Nosotros tenemos que saber realmente cuánto me cuesta por unidad movida, cuánto me cuesta por metro cúbico, por la unidad que ustedes quieran, cuánto me cuesta tener el sistema de salubridad, el sistema de prevención, cuánto me cuesta. Y nosotros lo que tenemos que hacer hacia adentro es cómo optimizamos, cómo mejoramos los costos hacia adentro, las horas hombre, las horas máquina, ¿no? El costo inmobiliario. O sea, tenemos que ver la forma de empezar a bajar costos también con nuestros proveedores, porque hay proveedores que nos dan un servicio, entonces tenemos que negociar. Por eso yo le dije, la parte legal es importante. Tenemos que sentarnos con los proveedores a ver la forma de cómo nos generan un ahorro inmobiliario, o nos generan algún plazo de pago distinto. Tenemos que empezar a trabajar hacia atrás y hacia adelante, para encontrar la compensación de ese sobrecosto por mantener el sistema de prevención. Perfecto. De todas las medidas implementadas en esta emergencia sanitaria, ¿cuál ha sido la más compleja que ustedes han aplicado? O sea, ¿cuál es la que más dificultades han tenido para aplicar? Mira, la más difícil son las operaciones, por ejemplo, en donde yo trabajo, las operaciones que están a distancia, que son remotas. Las operaciones que tiene, por ejemplo, donde yo trabajo en DINET, ¿no? Las operaciones que están en Lima, se podría decir, ya sea en Villa Salvador, en Huachipa o en Callao, son operaciones en las cuales los sugerentes, los gerentes se pueden pasear muy rápido, pero yo tengo operaciones, yo veo operaciones también de minería. Entonces, las operaciones de minería estamos hablando en Chincha, ¿no? En la sierra de Chincha, no estamos hablando en Huaraz. Entonces, implementar las medidas es complejo, aunque no lo crean, es bien complejo. Y más aún cuando tienen turnos de trabajo, tienen un 2x1, trabajan 15 días, una semana descansan, 2 semanas trabajan, y te tienen que tienen que entrar a un bus, y en el bus, obviamente, si no se tienen los controles, obviamente se pueden infectar. Entonces, aunque no lo crean, el sector minero ha sido más golpeado en todo esto. El sector minero es el que se ha reactivado con más dificultad que los otros sectores. Increíble, ¿no? Ha sido bien complejo ha sido reactivar las operaciones mineras. Ese ha sido el mayor reto, pero obviamente ya hemos podido salir adelante como muchas otras empresas tratando de ajustar los controles en el sector de minería, donde estamos también nosotros, ¿no? ¿Cómo maneja DINET la logística inversa de las empresas en tiempos de pandemia? Interesante la pregunta. Mira, se está manejando, realmente no ha cambiado mucho, le digo. Lo que sí se está haciendo es un filtro, ¿no? Al momento de que la mercadería es recibida, ya sea recibida por el socio transportista que tenemos nosotros, y también recibida en los almacenes de nosotros. Pasa por un filtro de bioseguridad dentro de las instalaciones, ¿no? O sea, en otras palabras, limpiamos toda la mercadería que ingresa, ¿no? Pero obviamente realmente por fuera, ¿no? Más que todo cuando son recojos. Cuando son rechazos, no. Cuando son rechazos de mercadería, que son entregas fallidas por X razón, ¿no? La mercadería obviamente es recibida, ¿correcto? Y se reprograma para que salga al día siguiente, ¿no? Pero cuando son recojos de mercadería, o sea, mercadería que ha permanecido mucho tiempo en el cliente y tiene que recogerse, pasa por un filtro de control distinto, ¿no? Pero en términos de tiempo, prácticamente no hay una afectación en el tiempo. Y en el costo tampoco no he visto un sobrecosto por hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se generan algunos espacios en el proceso de recepción de la logística inversa que me permite poder no tener más personal, más horas hombre para recibir esa logística inversa por causa de un recojo de mercadería. Aquí tenemos una pregunta un poco larga. Si bien es cierto, por la coyuntura hay muchos cambios en las empresas, en un pasaje de la charla usted mencionó sobre los comités en el trabajo. Sería bueno enfocarse más en ese tema, ya que solo, según yo, veía era en el sector minería y proyectos. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Las charlas, los comités que se tienen que hacer, ya sea con el personal
propio de la empresa, planilla de la empresa, y con personal externo a la empresa, ya, si antes había un comité, ahora los comités tienen que ser multidisciplinarios con empresas socios a la cadena de abastecimiento. Si una empresa, por ejemplo, como Medinet, subcontrata a una empresa para brindar un servicio de última milla, ¿no? Esta empresa de última milla no puede trabajar su plan de comunicación, su plan de protocolos, ¿no? De manera, su plan de abastecimiento de una manera independiente. Tiene que ser muy coordinado y todo lo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de nosotros, la estamos haciendo dentro de las instalaciones para tener un solo frente, una sola forma de pensar, una sola forma de atender, una sola forma de buscar las eficiencias, ¿no? De manera muy coordinada con ellos. O sea, es intenso el trabajo, ¿correcto? Pero sí está dando resultados, porque al inicio es complejo, al inicio en la implementación de esos comités es complejo, pero a medida que van pasando los días, van pasando las semanas y los meses, ya el mismo socio transportista se ha dado cuenta que ya es parte de su rutina, ¿no? O sea, ya se vuelve prácticamente un hábito y se va generando una cultura prácticamente mucho más unida, ¿no? A la que se tenía posiblemente antes de la cuarentena, ¿no? A las semanas de empezar el estado de emergencia y la cuarentena, se habló mucho de que gran parte de la economía del país es informal. ¿Cómo nos está golpeando esta informalidad y qué se puede hacer frente al nivel actual? Esto dentro del tema logístico, del sector logístico. Claro. Mira, a ver, lamentablemente, en el sector donde estamos, la informalidad es bien difícil poder, mantenerla, ¿no? O sea, mantenerla, por ejemplo, en la parte de los transportes. Todos los transportistas que entran a trabajar y brindar un servicio de cadena, de abastecimiento de última milla, están obligados a, a cumplir una formalidad, a cumplir los protocolos. Desde ahí ya están complicados. O sea, si una empresa contrata a un delivery o contrata a una empresa de última milla o contrata a una empresa que hace abastecimiento, un canal retail, un canal de consumo, un canal tradicional, y esta empresa, por bajarse los costos, ¿no? Contrata una empresa informal y la empresa informal incumple los protocolos, es bien complicado. Por lo menos empresas, por lo menos que son responsables de abastecimiento ahorita a los canales de venta principales, tienen que trabajar con empresas formales. O sea, lamentablemente no se puede tener una empresa informal. O sea, yo he visto ahorita los deliveries, ¿no? Que hay ahorita muchísimos, y de verdad que observo muchísimo el que está metido en logística siempre tiene ojo de logística, pero para todo lo que se ve ahorita, Sí. ¿no? En lo que respecta a abastecimiento, ¿no? Y de verdad, muy pocos incumplen, ¿no? Estamos hablando trabajadores que hacen entregas, ¿no? Por ejemplo, de pizzas, o trabajadores que hacen entrega de cualquier otro producto, pero cumplen por lo menos cumplen el protocolo. Y a veces estos mismos deliveries vienen de empresas que supuestamente antes de la pandemia se podría decir que eran empresas informales porque la empresa incumplía una cierta cantidad de cosas, pero ahorita en este momento, por lo menos yo no veo informalidad, por lo menos en la entrega, por lo menos en la parte de la logística, en la parte del abastecimiento no veo la informalidad. Yo recomiendo, obviamente, no trabajar con empresas que son informales, que ponen en peligro la salubridad en la entrega de los productos. Eso sí yo lo veo bien difícil, ¿no? Gracias. Y en el sector logístico, continuando con este tema, ¿cuál ha sido el nivel de ausentismo antes, durante las etapas y actualmente? Mira, nosotros antes cuando se reactivó todo, nosotros no podíamos tener una tasa de ausentismo importante. Cuando empezó ya a ingresar el personal para continuar las operaciones, pero ya de una manera intensa, ¿correcto? La tasa de ausentismo llegó prácticamente a un 20-22%, ¿no? Ahorita prácticamente ha bajado, ¿no? Porque ya hay más controles, hay forma de cómo ir monitoreando el personal que está
que ha salido positivo y que está en cuarentena y lo venimos monitoreando estando en su casa, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que obviamente dicen no pasa nada porque son asintomáticos y se van y salen de su casa y continúan su rutina, pero la tasa, ¿no? La tasa era 20, o sea, eso es lo que teníamos. Es una tasa bastante grande, ¿no? Pero también el abastecimiento en ese momento no era tan fuerte como antes de la crisis, entonces podíamos manejarlo con otro personal. Pero ahora que ya está tomando una cierta normalidad para la realidad que vivimos ahorita, hablando de normalidad para la realidad que vivimos ahorita, ¿no? La tasa ha caído, ¿no? O sea, es alta todavía para lo que se tenía antes de la crisis, pero por lo menos es menor a lo que se tenía en la reactivación que se hizo al inicio, ¿no? Mencionaste en un momento sobre la readaptación de las empresas, y has dado una serie de ejemplos. ¿Qué ventajas o desventajas? Son dos preguntas. ¿Qué ventajas o desventajas tendría esta reconversión? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo se tienen que adaptar las pequeñas y medianas empresas en el sector? Ya. Mira, la ventaja de la reconversión, lo que le va a traer es ahorros y le va a traer beneficios hacia adelante. ¿Por qué? Porque empresas, por ejemplo, que han entrado al comercio electrónico y antes de la crisis no tenían ni pensado entrar al comercio electrónico, se han dado cuenta que entrando al mercado electrónico hay una oportunidad. A eso le sumas su abastecimiento tradicional, a su canal físico, su canal tradicional, entonces ya se dieron cuenta que esa reconversión le va a traer beneficios a futuro y hay una gran oportunidad. Es más, están pensando en traer productos que son productos calientes, productos importantes de gran consumo para meterlo a su cadena. Esa es una de las cosas. Y las pequeñas empresas, ¿correcto? También muchas de ellas se han reconvertido, en tratar de seguir manteniendo prácticamente la venta, su venta, haciendo cosas un poquito distintas, ¿correcto? Pero lo que le va a traer la digitalización, ¿no? Y cuando habla de digitalización no es comprar un sistema, sino es empezar a mejorar los procesos utilizando hasta las mismas herramientas Excel. Yo he visto muchas empresas medianas y pequeñas que utilizan mejor el Excel, ¿no? Y eso les ha permitido poder tener un mejor control, ¿no? Simplemente utilizando mejor el Excel. O utilizar el Power BI, ¿no? Que si bien hay un costo, pero no es un super costo. Y también les ha permitido utilizar herramientas que pueden ser bastante ágiles, ¿no? Y no son tan caras para tratar de ser eficientes, ¿no? Y brindar un valor al cliente. Entonces, yo creo que hay que buscar la mejora constante, ¿no? Empezar a trabajar mucho la disrupción de cómo se hacían las cosas antes y ver muy de cerca qué es lo que el cliente necesita, ¿no? Qué es lo que el cliente está solicitando para poder atenderlo de una manera distinta a un mejor costo, ¿no? Pero prácticamente es eso, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para integrar al cliente en la plataforma de la cadena y así poder ser más eficiente en las operaciones y en los costos? No te entendí ahí bien, Alberto, ¿cómo decías? Sí. ¿Cuál es tu recomendación para integrar al cliente en la plataforma de la cadena para hacer más eficientes las operaciones y los costos? Ya. A ver, primero lo que siempre se tiene que hacer para poder integrar, y no estamos hablando de una integración sistémica, sino integrar al cliente con la oferta, en este caso con el que brinda el servicio. Lo que tenemos que saber así de algo bien claro es lo siguiente. Una cadena de abastecimiento siempre lo que busca es atender un plan comercial. Y un plan comercial lo que busca es atender a un cliente final. Entonces, si nosotros entendemos bien qué es lo que quiere el cliente final, ¿no? Y el área comercial, ¿no? Arma un buen plan para la nueva realidad que está viviendo, lo que tiene que hacer, obviamente, el supply, correcto, lo que tiene que hacer el que brinde el servicio de la cadena es
armar toda una batería de medición. O sea, lo que tenemos que hacer es medir, ¿no? Prácticamente el nivel de servicio, el nivel de abastecimiento a través de las herramientas que tienen los sistemas. ¿Qué sistema podría ser? Podría ser un sistema de trazabilidad y visibilidad, que hay muchos en el mercado que no son muy caros y se pueden implementar muy rápido, ¿no? Si tienen un sistema de gestión de almacenes, también puede brindarnos cierto sistema, y toda esa información que se va generando, porque al final esta empresa que brinda un servicio al cliente final tiene mucha data, y la idea es explotar esa data para tratar de encontrar oportunidades para brindar al cliente. Si uno empieza a recopilar esa data, empieza a explotar la data y empezar a encontrar oportunidades para poder abastecer al cliente final, sería ideal. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en distribución es de que a veces hay un cliente, por ejemplo, hay clientes que entregan a un canal de venta 4 veces a la semana a un mismo cliente, a un mismo canal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué vas 4 veces al mismo punto? ¿No? 4 veces en una semana. Entonces, uno puede decir, oye, porque no tengo espacio, porque yo vendo por pedacitos, y pueden haber una cierta cantidad de razones. Pero cuando empiezas a analizar un poquito más y empiezas a entender bien la razón de por qué se vende por pedazo, y no haces un abastecimiento o 2 abastecimientos a ese mismo punto de venta, sabiendo que ese punto de venta tiene capacidad para recibir por lo menos 2 días de inventario, o 3 días de inventario, o 4 días de inventario. Entonces, en lugar de ir 4 veces, mejor va 2 veces. Ahí nomás ya tienes un costo de mejora de flete, ¿no? Y esa es una de las cosas. Lo otro es encontrar proveedores de transporte que le permita poder consolidar a veces el proceso de facturación, o el proceso de cómo el proveedor de transporte cobra, en este caso, al que contrata, ¿correcto? A veces lo contratas por viaje. Oye, pero podemos contratar al proveedor por metro cúbico, no por una unidad, no contrato por un flete, sino puedo contratar por capacidad. Más que todo cuando es Lima, cuando es provincia, definitivamente la forma de pago es distinta, ¿no? Pero cuando es Lima, la modalidad podría ser distinta para encontrar sinergias en la forma de transportar, ¿no? Entonces, yo creo que pueden haber oportunidades que ayudan a mejorar la cadena de distribución, el costo en la distribución del producto, ¿no? Buenísimo, Esteban. Ya tenemos las 2 últimas preguntas de la jornada. Ok. A ver, cuando hablas de preparar las operaciones para posibles escenarios futuros, ¿a qué tipo de alianzas con los proveedores te refieres? A ver, las alianzas con los proveedores, mira, principalmente de transporte, es lo que se podría hacer es que el proveedor, ¿no?, entregue una capacidad de flota, ¿no? El proveedor entrega su capacidad de flota, y lo que espera el proveedor de transporte es que su flota, o sea, estamos hablando de sus camioncitos, siempre estén moviéndose. Y lo que va a entregar el proveedor es un volumen de pedidos. Entonces, la idea es que ese volumen de pedidos rebalse la capacidad del proveedor. Entonces, en esa alianza, yo te entrego esta capacidad y tú me entregas esta capacidad, ahí va a haber una buena oportunidad para buscar sinergias, buscar alianzas. ¿Por qué? Porque ese proveedor lo que va a hacer es empezar a invertir en más camiones, porque el proveedor le va a entregar más volumen. Entonces, si el proveedor le entrega más volumen, el proveedor va a invertir, y va a ser un proveedor que va a matar prácticamente por brindarte un buen servicio, ¿no? Y va a ser parte de la cadena, no va a ser un proveedor, sino va a ser prácticamente un aliado tuyo, ¿no? Esa es una de las cosas, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? Lo otro es con los marketplaces también, ¿no? O sea, los marketplaces son oportunidades para tratar de encontrar más volumen. O sea, por ejemplo, nosotros como DINET, aliarse con un marketplace para encontrar el volumen que tiene un marketplace, ¿no? Obviamente ingresa al volumen de DINET, suma el volumen de DINET como carga, y obviamente esa carga, ¿no?, ayuda mucho a poder tener el volumen para poder tener una flota más dedicada,
¿no? Y obviamente en tiempos de cyber, en tiempos de pico, contratar una flota variable simplemente por esos picos, pero tú vas a tener una flota permanente, constante en el tiempo. Entonces, si te das cuenta, ¿quién gana ahí? Gana el proveedor que brinda el servicio de delivery, gana el marketplace, gana el operador y gana el cliente final. Al final ganan todos. Entonces, al final, lo que se busca es una colaboración en la cadena. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué recomendación de políticas públicas propones? ¿Cómo debería ser el rol del Estado? Políticas públicas, Sí. ¿ya? Mira, en lo que respecta a cadena de abastecimiento, a mí me parece que el Estado lo que tiene que hacer es ayudar al sector logístico en tener mejor carreteras al interno de Lima primero, ¿no? Prácticamente descongestionar prácticamente el abastecimiento de última milla, que a pesar que ahorita es muy rápido, ¿por qué? Porque hay menos flota de unidades particulares y no particulares ahorita. Pero ¿qué pasa cuando esto se empiece a llegar a la normalidad antes de la crisis, ¿no? Y vamos nuevamente a volver a los tiempos de entrega que teníamos antes, que eran bastante complejos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un orden prácticamente para el abastecimiento a través de nuevas carreteras al interno de Lima, ¿no? Y hacia adentro y hacia afuera de Lima, hacia provincia, obviamente conexiones pues, más eficientes, carretera central, ¿no? Ese es uno de los cuellos de botella que se tiene ahí, y obviamente hacia el norte tiene que ser más eficiente para bajar los tiempos de entrega hacia el norte, o facilidades para poder armar almacenes ¿cómo te puedo decir? Hub en el norte, ¿no? Que puedan ser supervisados o ayudados, en este caso por tecnología, ¿no? Por lo que pueda brindar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para tratar de tener almacenes no en las ciudades, sino a las afueras de las ciudades, y que tengan, pues, de alguna u otra manera apoyo del Estado para ser más eficientes, no solamente para una empresa, sino para varias empresas que brindan un servicio. O sea, hacer como unas mega hub, ¿no? En el norte, un mega hub en el sur, en la cual pueda brindarse un servicio de multimodal, de un servicio multilogístico, ¿no? Que pueda ser más eficiente para todos los que van al norte o todos los que van al sur, ¿no? O sea, yo creo que esas facilidades podrían ser, porque cada empresa ahorita prácticamente brinda su solución de manera muy particular. Sociedades de operadores juntos o empresas juntas brindando un servicio común o tener un espacio común, muy poco se ve, ¿no? Es muy poco, o sea, hay muy pocas soluciones de ese tipo, ¿no? Común, no se ve, ¿no? En otros países como Argentina sí hay. Hay cosas que son comunes, y el Estado está muy metido, y el área y los comités de supply, ¿no? Y que hay en otros países son muy más fuertes que en Perú. Además, tienen el poder hasta para cambiar algunas condiciones del abastecimiento en otros países, ¿no? O sea, el comité de supply, ¿no? Ya sea cualquier comité que pueda existir acá en Perú, si tuviera el poder, podríamos cambiar prácticamente muchas realidades en lo que respecta a la cadena de abastecimiento. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y una conclusión a la que estamos llegando todos los martes en estos webinars es que sin la logística no hubiéramos podido sobrepasar esta emergencia, y hay que estar preparado para todos. Para todo, siempre creo que la logística es el factor fundamental, y el Estado tiene que poner algo más para fomentarlo y desarrollarlo mejor. Esteban, antes de despedirnos, quiero comentarles a los participantes que el próximo martes tenemos el webinar Los nuevos desafíos para el e-commerce,
estará con nosotros Giacomo Navach, él es fundador y CEO de Kayarit. Y antes de finalizar, un último agradecimiento a nuestros auspiciadores de todos los martes, está Dinet, Sabar, Austral Group, Itzanet, JRM, Almafin, Alquirac, Transportes DIL y América Logística Group. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos Gracias. pronto. Gracias a todos. Muchas gracias por su participación y su atención. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.